I believe that we are going to get along with the Russian people very, very well. The Iron Curtain has descended across the country. And resolute action. I shall go to Korea. I am not and never have been a member of the Communist Party. That we shall pay any price, bear any burden, support any friend, oppose any foe. Hell no! We won't go! We believe that peace is at hand. Will be regarded as an assault on the vital interests of the United States. We understand each other better, and that's a key to peace. El águila y el oso. Reportajes de la Guerra Fría. Lugar y fecha de origen, Checoslovaquia, 1968. Detrás de la cortina de hierro, los checoslovacos habían empezado a exigir libertad. And one of the biggest stories of the 1968 Winter Olympics is taking place right now here in the Stade de Glace in Grenoble, France. The Russians, defending gold medalists in hockey, are being upset by Czechoslovakia. There it is! Czechoslovakia has upset Russia! Los checoslovacos, atrapados detrás de la cortina de hierro, usarán esta victoria popular como un acicate para desafiar la autoridad soviética en toda la Europa oriental. In the history of their nation, it's a sad group of Russians down at the other end of the ice. Su lucha por la libertad había empezado 50 años antes, tras el derrumbe del Imperio Austrohúngaro al final de la Primera Guerra Mundial. 1918. Un profesor de nombre Tomáš Masaryk funda la República de Checoslovaquia. Su sueño era construir una democracia duradera. Czechoslovakia was the country which before the Second World War was actually like Austria, like Switzerland. It is linked with Western Europe. It has completely contradictory its traditions to the Soviet and Russian system. 1938. La violencia amenaza a Europa. Los líderes fascistas Adolfo Hitler y Benito Mussolini se reúnen en Múnich con el primer ministro británico Neville Chamberlain y el premier francés Édouard Daladier. Los franceses y británicos esperaban apaciguar a Hitler y así evitar una nueva guerra. Se firmó entonces un tratado en el que se le cedía a Hitler parte de Checoslovaquia. El presidente checo, Eduard Beneš, renunció y se marchó a Inglaterra. El ejército checoslovaco, fuerte y bien entrenado, nunca tuvo que defender su patria. Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, el ejército decidió luchar en contra de Hitler al lado de los aliados. Los checos se sintieron traicionados por Occidente. Beneš señalaba: en la historia no existe precedente para tratar de esa manera a una nación y estado independiente. He descubierto que los grandes estados y naciones no consideran como iguales en esta época a las naciones pequeñas. Ellos deciden por nosotros y sin nosotros. La ocupación nazi duró 7 años. Hacia finales de abril de 1945 era inminente el fin del reinado del terror hitleriano. Las tropas soviéticas habían liberado de los nazis a la mayoría de la Europa oriental. El primer ministro británico Winston Churchill creía que Rusia intentaba tomar el control de Europa del Este tras el fin de la guerra. El premier británico estaba convencido de que era necesaria la presencia de las tropas estadounidenses en Checoslovaquia para igualar el poder del Ejército Rojo. Churchill instó al presidente estadounidense Harry Truman para que enviara tropas con el objeto de liberar Praga y establecer allí el poder occidental antes de que los soviéticos lo hicieran. La liberación de Praga. In these pictures of Prague's liberation, just released, German signs are torn down and smashed. But Prague's long fight is not yet won. The Germans still hold armed control. El 5 de mayo, el odio contra la ocupación nazi estalló en Praga.
Murieron 2.000 personas en esa batalla. Con los soldados estadounidenses aparcados a 2 horas de Praga, tanto los checos como Churchill le pidieron a Truman que movilizara rápidamente sus tropas. Sin estar consciente aún de la verdadera naturaleza de la amenaza soviética, Truman ignoró los consejos de Churchill. Las tropas estadounidenses nunca llegaron a Praga. 4 días después, los soviéticos liberaron Praga. Troops of the Red Army entered the city. With them are units of the 1st Czechoslovak Army, which fought all the way from the Volga. Una vez aparcados en Praga, las tropas soviéticas se establecieron allí permanentemente. El presidente Beneš regresó a su tierra natal. Él y Jan Masaryk, hijo del fundador de la nación, formaron un gobierno de coalición conformado por comunistas y demócratas. El líder soviético, Joseph Stalin, observaba cuidadosamente la situación. En febrero de 1948, un ataque soviético derrocó al gobierno del presidente checoslovaco Beneš y colocó en su lugar un gobierno comunista. Do not despair. We have faith and we need you all to reinforce our endeavors. Please, let the year 1948 be a great milestone for our federation. We can shape our own future if we together, please. God bless and keep you. Truth shall conquer if we give it half a chance. Albicenia. Jan Masaryk fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas. Los Estados Unidos observaban con horror cómo le era arrebatada la independencia a Checoslovaquia. Tras reconocer que el último bastión de democracia en Europa del Este había caído, el presidente Truman condenó el expansionismo soviético. The Soviet Union and its agents have destroyed the independence and democratic character of a whole series of nations in Eastern and Central Europe. It is this ruthless course of action and the clear design to extend it to the remaining free nations of Europe that have brought about the critical situation in Europe today. Al descender la cortina de hierro sobre Europa, Checoslovaquia desapareció detrás de ella. El águila y el oso continuará en un momento. Continuamos con El águila y el oso. Las purgas y las campañas de terror estalinistas ensombrecieron los años 50 en Checoslovaquia. Los años 60 fueron años de desastre económico. A comienzos de 1968, Alexander Dubček se convirtió en el primer secretario del Partido Comunista de Checoslovaquia. Dubček, quien se había criado en la Unión Soviética, era un comunista devoto. Se esperaba que siguiera la línea del partido. Pero el poder cambió a Dubček. Según se dice, una vez que se le permitió el acceso a archivos secretos en los que se detallaban las atrocidades policiales, Dubček prometió rectificar los errores del pasado. En abril, Ludvík Svoboda fue elegido presidente del Comité Central Checoslovaco. Los checos consideraban como un buen augurio el triunfo de Svoboda. Tanto para soviéticos como para checos, Svoboda era sinónimo de libertad. Se inició un movimiento de reforma con Dubček a la cabeza y con el apoyo de Svoboda. Los primeros signos de cambio fueron muy sutiles. Se depositaron flores en las tumbas de los fundadores de la nación, John y Thomas Masaryk. Al tiempo que el movimiento de reforma alcanzaba su clímax, los estudiantes, obreros y escritores se unieron para exigir libertad. Se abolió la censura, se liberó a los prisioneros políticos y la policía abandonó sus tácticas de terror. Las reformas económicas comenzaron a ser visibles. Los checoslovacos comenzaron a vivir un periodo de libertad sin precedentes en la Europa del Este. Tal situación sería visible en todo el mundo y se le conocería como la Primavera de Praga. Yes, I think that plenty of young people in Czechoslovakia
want mainly larger space for democracy, for liberty, for thinking. People are voting for press freedom. I am now fighting for press freedom. That's my main task, as I think. And this, but you have a question of control, you see. If you have no opposition party, you have no control. And that's why I am fighting for press freedom, because the freedom of press is very important for control of government, of leadership. Esa primavera, el líder soviético Leonid Brezhnev convocó para una reunión a los líderes de las naciones del Pacto de Varsovia. Brezhnev temía que la libertad de la que gozaban los checos pudiera poner en riesgo el control soviético en Europa del Este. Los homólogos de Dubček condenaron las reformas de los checos. The reason why the Soviet leaders have seen in the Spring of Prague the great danger was that was something very successful. The Communist Party of Czechoslovakia has got much more support from the population than it had during 20 years during this Stalinist rule. Los Estados Unidos tenían un interés particular por ver una escisión en el bloque soviético. En las conferencias de prensa, los periodistas estadounidenses preguntaban si los checos intentaban exportar su reforma. I'm sure we won't interfere with these affairs in Poland. We haven't got any possibility to do it. We wouldn't like to see anybody mixed in our interior development, so we wouldn't like as well to be mixed ourselves in the interior problems of other peoples and of other socialist states. Pero Moscú seguía amenazando la libertad checa. Los vecinos comunistas de Checoslovaquia comenzaron a exhibir abiertamente su poder militar. En mayo, Brezhnev ordenó al Pacto de Varsovia iniciar maniobras en territorio checoslovaco. La presión sobre Dubček era demasiado fuerte como para ignorarla. Sin embargo, los checos continuaban luchando por la libertad. A finales de junio, miles de checoslovacos se reunieron para firmar un manifiesto escrito por un novelista checo. El documento, publicado en todos los periódicos del país, proclamaba la independencia y el fin del dominio soviético sobre Checoslovaquia. Para Brezhnev, este manifiesto fue la gota que colmó el vaso. El 19 de julio, Brezhnev invitó a los líderes del Partido Comunista Checo para una reunión en Rusia. Dubček se negó a ir, temeroso de que nunca más se tuvieran noticias de él. Entonces los soviéticos fueron a Checoslovaquia. La reunión tuvo lugar en la aldea de Chern. Premier Kosygin gave every appearance of friendship. The atmosphere was cordial but tinged with a degree of reserve as the Russians and Czechs made for the conference table. Fueron 4 días de agrias confrontaciones entre ambas partes. Al finalizar la reunión, los checos esperaban haber convencido al Kremlin de su lealtad, pese a sus deseos por emprender ciertas reformas. A principios de agosto, los líderes del Pacto de Varsovia fueron llamados a Bratislava para firmar una declaración en la que se legitimaban algunas de las reformas checoslovacas. Los checoslovacos sintieron que habían obtenido reconocimiento. A su regreso a Praga, Dubček y Svoboda fueron recibidos como héroes. It was difficult to do something against him, against Dubček, because he was at that time so popular in Czechoslovakia, and he was also so popular in the world. He was still convinced that some political compromise would be possible with the Soviet leaders. He probably underestimated their determination to crush the Spring of Prague. El 9 de agosto de 1968, el mariscal Tito, líder yugoslavo, visitó Checoslovaquia. Como el único hombre que había logrado liberar a una nación de Europa del Este del control soviético, Tito estaba en Praga para mostrar su apoyo por Dubček y por la primavera de Praga. Para este entonces, los aviones espía estadounidenses reportaban la presencia de 300 aviones de combate soviéticos estacionados cerca de la frontera checa. Con los checoslovacos inmersos en la pasión de la primavera de Praga, casi 1,5 millones de tropas del Pacto de Varsovia se preparaban a atacar. El águila y el oso continuará en un momento.
Continuamos con El Águila y el Oso. ...20 de agosto de 1968... ...11:30 p.m. 200.000 efectivos soviéticos y del Pacto de Varsovia penetraron en Checoslovaquia. Un grupo de estudiantes enojados se abalanzaron sobre los tanques y atacaron a los soldados. La noticia de la invasión se propagó rápidamente. Prevalecía un espíritu de euforia mientras el pueblo se reunía para luchar en contra de los invasores. Los checos organizaron una red de radio primitiva. Desde lugares secretos en todo el país, los locutores usaban sus voces para inspirar e informar al pueblo. This is the free, legal Czechoslovak radio. In the next few days, we'll have to show political maturity and national strength. The whole world must know that the people are united as never before. Make banners and posters. Tell the Russians to go home. They are uninvited guests. People just phoned that a tank column is moving up here. Friends, let's all stick together from now on. Cuando se tornaba muy peligroso seguir hablando, los locutores simplemente colocaban el himno nacional. ¿Dónde está mi patria? They came, and now a Russian army is coming in your street, but these machine guns on head of your wife, of your son, of your head, aiming at you. If you will move or do something, ready. Alexander Dubček, temeroso de una represalia soviética, le pidió a todos los ciudadanos que evitaran la violencia. Los checos respondieron poniendo en práctica la resistencia pacífica. We did whatever we could. We didn't think whether it was worthwhile, whether there would be any result to show, but we just did it because we wanted to get this policy and all these things which we started in January this year to get through, and we didn't want to give in. Los checos cambiaron ingenuamente las señalizaciones en las carreteras para que las tropas soviéticas se extraviaran. Igualmente, quemaron propaganda soviética y organizaron paros y huelgas en todo el país. Sus grafitis comparaban a los invasores soviéticos con sus viejos enemigos, los nazis. Muchas de las tropas del Pacto de Varsovia se vieron sorprendidas por la poderosa resistencia checa. I saw myself in the building of television. There were the bodies of Soviet officials who have shot themselves because after they have discussed with the population, and the population told them, your fathers came here as liberators, but you came here as occupants. And they were shocked by this because there was no political preparation of the Soviet army for what? They were told that they are going to Czechoslovakia because Czechoslovakia is occupied by American or German army. And then when they found there was no American, no German army, there was no counter-revolution, and they were, because people learn in the schools Russian, so a lot of people were able to discuss with them, so they were shocked and some of them shot themselves. Inmediatamente después de la invasión, Alexander Dubček desapareció. Había sido arrestado, esposado y escondido en un granero. El 22 de agosto, el presidente Svoboda fue a Moscú para exigir la inmediata liberación de Dubček. Dubček sabía poco acerca de los avances de la resistencia checa.
Bajo una enorme crisis emocional, Dubček se rindió ante los soviéticos y aceptó eliminar el movimiento democrático y colocar a Checoslovaquia bajo control soviético. Los Estados Unidos reaccionaron con indignación. The tragic news from Czechoslovakia shocks the conscience of the world. The Soviet Union and its allies have invaded a defenseless country to stamp out a resurgence of ordinary human freedom. It is a sad commentary on the communist mind that a sign of liberty in Czechoslovakia is deemed a fundamental threat to the security of the Soviet system. Algunos habrían deseado que los Estados Unidos hubiesen hecho algo más. I would like to say to these members of great nations who are so happy to be members of great nations that we are always terribly shocked by this, that in the important moment they desert us. Miles de refugiados salieron de Checoslovaquia. Algunos nunca regresaron. El 26 de septiembre, un periódico soviético publicó la doctrina del Brezhnev, en la que se señalaba que la Unión Soviética podía invadir cualquier país comunista para proteger los intereses rusos. La primavera de Praga había terminado. La cortina de hierro había descendido una vez más. Una barrera permanente entre el águila y el oso.